Seguimos junto a Coffee Break a esta hora de la mañana. ¿En esa cámara aparece? Ahora sí, en esa cámara. Me cambia la cámara, David, como si fuera... Bueno, estamos junto a Rodrigo Miranda en este minuto, él es psicólogo de FEDEPRUS. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Buenos estamos en días. este día lluvioso. Sí, pues día lluvioso y frío y mañana creo que va a estar más heladito que hoy día. Rodrigo, mira, Sí, hay hartas cosas que nosotros podemos hablar en el día de hoy, abordar, pero hay una que es súper importante y tiene que ver con, obviamente, la pandemia y lo que está ocurriendo hoy en día con el consumo excesivo de alcohol. Y cuando hablamos de consumo, también podemos hablar del consumo excesivo de alimentación o el consumo excesivo de drogas o también el aumento excesivo de la, ¿cómo se llama?, de la violencia. Pero puntualmente el consumo excesivo de alcohol. ¿Qué es lo que está pasando? sí, mira, bueno, ese es un tema que sin duda alguna a nosotros como profesionales de la salud y sobre todo también en mi caso como psicólogo y integrante de la Asociación de Salud Mental del Servicio nos preocupa. Yo creo que antes de mencionar eso, yo creo que hay que sin duda hacer mención a que este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, ha generado un impacto grande, digamos, en todo, ¿no es cierto? Exacto. Todo esto de las medidas, ¿no es cierto?, que se han implementado y sobre todo las medidas de cuarentena, que digamos es una de las medidas que más altera de cierta manera nuestras formas de vivir diarias, digamos. Sí. Nadie está obviamente habituado a esto. Y por lo tanto esto obviamente nos deja en un pie en el sentido de que no estamos preparados ni social ni emocionalmente. Y por lo tanto puede empezar a generar también una serie de situaciones que pueden, por así decirlo, exacerbar o pueden potenciar el tema del consumo. Sin duda alguna que una preocupación tiene que ver con el riesgo que esto pueda suponer que las condiciones, ¿no es cierto?, en las que estamos actualmente puedan cambiar ciertos hábitos, ciertos patrones. Las personas obviamente por una cuestión natural y que es un poco lo que estamos haciendo todos, quieren cuidarse y quieren mantener la distancia y para poder cuidarse y mantener la distancia hay que estar en casa, ¿no es cierto?, Claro. para tener como una medida de prevención. Y Ahora, por lo sí. tanto eso es lo que puede también obviamente en algún momento generar este tipo de que aumente el tema del consumo. Nosotros en este momento sabemos, hasta el momento no hemos tenido todavía, y lo vamos a tener pronto, la posibilidad de tener ya estudios con evidencia que muestren esto, pero lo que sí sabemos hasta el momento es que la experiencia de los países que empezaron a vivir el COVID antes que nosotros, ¿no es cierto?, y que Sí. tuvieron todo este tipo de medidas antes, vieron aumentado el reporte en el consumo de alcohol en sus comunidades. Perfecto. Ahora, Rodrigo, mira, tú dices que el comportamiento ha ido cambiando. Efectivamente, porque hay personas, por ejemplo, que antes no consumían alcohol y ahora sí lo están haciendo. ¿Cuáles son las señales a las cuales nosotros tenemos que poner atención, viéndolo desde una vereda, a lo mejor desde afuera de la persona que consume, pero también siendo bien honesto con uno mismo en el caso de que uno comenzara a consumir de manera excesiva? ¿Cuándo me tengo que dar cuenta yo de que estoy cometiendo un error en el fondo y estoy consumiendo más de lo debido? Claro, ahí hay varias señales, hay varias señales y recomendaciones. Yo creo que podríamos plantear en dos niveles. Primero que todo, uno tiene que ver con que Chile es un país que en general eh, tiene un consumo importante de alcohol en las personas, un tema también cultural y Sí, un tema también histórico, ¿no es cierto? sí, Ahora, existen ciertos estándares que pudieran nosotros indicarnos cuando nosotros hablamos en salud de un concepto que es clave, que es el consumo de riesgo, el sí. consumo riesgoso de alcohol, para diferenciarlo también de un consumo que puede ser más bien responsable. Pasa una salvedad. Una persona que, por ejemplo, es mayor de edad, una persona que bebe, por ejemplo, lo que nosotros llamamos no más de una o dos medidas estándar al día, que siempre come cuando bebe alcohol, que va de cierta manera, no sé, intercalando el consumo de alcohol con bebidas que no tienen alcohol, en fin, que, por ejemplo, tiene muy claro desde el punto de vista de la responsabilidad que si bebe no va a conducir, Claro, si está embarazada no va a beber. exacto. Todos esos elementos nosotros tendemos a enmarcarlos dentro de un concepto que es un beber relativamente responsable, ¿no es Claro. cierto? Con esos parámetros. Ahora,
¿Cuándo nos podemos preocupar? Cuando probablemente nosotros estamos teniendo una conducta de consumo que va escapando a estos estándares. Ya, ¿sí? Eso pudiera nosotros indicarnos que efectivamente estamos teniendo algún tipo de alcohol. Hay una indicación que está desde el MinSal, que va asociada a este consumo de riesgo, que es un elemento, un concepto importante. Nosotros somos un país que comparado con otros países tenemos un consumo importante de alcohol, pero también lo que llama la atención es que hay otros países que consumen tanto más como nosotros, digamos, pero no tienen tanto este consumo de riesgo. Hace unos días atrás estábamos revisando algunas revisiones que se han hecho, estudios, y en algunos casos, por ejemplo, se ha estado estimando que probablemente nosotros en Chile tenemos un patrón, o estamos acercándonos a un patrón muy parecido a lo que pasó en España, de las personas que tienden a consumir mucho alcohol los fines de semana, de tipo como de atracones, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, hay un consumo de riesgo, sin duda alguna, ¿ya? O sea, hay que también tener claro que el hecho de consumir una cierta cantidad no necesariamente va asociado, o sea, no hay que perder de vista que en la medida que nosotros vinculamos el consumo vamos a tener un riesgo, sin duda alguna. Todos sabemos también que el tema del alcohol, el consumo en sí, está asociado con una innumerable cantidad de problemáticas y de riesgos y de patologías que se exacerban o que en algunos casos se agravan por el tema del consumo, y daños que también se agravan. Por lo tanto, como te digo, señales para estar atento, la cantidad que consumo, ¿no es cierto? El MinSal dice que una persona debiera, como te decía, consumir al día no más de 2 medidas estándar. ¿Qué es una medida estándar? Sí. Una copa de vino, una cerveza, puede ser, por ejemplo, también, cuando digo una copa de vino no refiero a una copita, digamos, una copa pequeña, claro. Qué sé yo. Eso es una medida, y lo que se recomienda es que idealmente las personas consuman no más de 2, digamos. Hay un rango también que dice que si alguien está consumiendo más de 4 de estas medidas al día, claramente está teniendo un problema que hay que observar. Ya, perfecto. Entonces, cuando uno habla de alcoholismo, Rodrigo, no necesariamente tiene que embriagarse, tiene que quedar borracho, como dicen, sino que a lo mejor la ingesta un poco excesiva, más de la cuenta, más de 4 vasitos de vino, más de 4 cervezas al día, ¿ya estaríamos hablando de una persona que está iniciando una etapa de alcoholismo? Claro, eso que tú señalas es súper importante, porque efectivamente, claro, no es necesario llegar a la embriaguez para poder señalar una problemática. Volvemos al tema del consumo de riesgo, porque yo puedo no beber probablemente en la semana, pero sí tener esta conducta de beber durante los fines de semana. Correcto. En algunos casos puedo beber mucho, y eso también puede suponer un consumo muy riesgoso, digamos. Es algo parecido a lo que uno observa también en los adolescentes, ¿no es cierto? Su patrón de consumo no es igual a un adulto, o el adulto joven y el adolescente tienen patrones de consumo muy similares. Tienden a consumir mucho, probablemente no consumen todos los días, pero sí los fines de semana, y eso trae aparejado muchas situaciones que pueden ser obviamente de riesgo. Hay también ciertas condiciones que también nosotros las conocemos. El alcohol y la violencia son dos variables que van muy asociadas. Todos sabemos, ¿no es cierto?, como a partir de las situaciones de violencia, lo que que se generan asociadas a esto, uno de los factores de riesgo, si no el principal que siempre aparece, tiene que ver con el consumo, ¿no es cierto? Sí. La agudización de síntomas que esto también pudiera traer aparejado por el consumo es algo que por todos conocido, y que obviamente también muchas veces hay que tener ojo. La recomendación, de hecho, en estos momentos, en este contexto que está dando el Ministerio desde que esto se inició, son dos básicamente. Uno, partiendo de la base de que las condiciones de confinamiento y las condiciones, ¿no es cierto?, de estar apartados físicamente de las personas, genera ansiedad, genera preocupación, estrés, ¿no es cierto?, en las personas. Por lo tanto, eso puede generar cambios en mi rutina y cambios en mi hábito. Lo recomendable idealmente es que, como dicen, es que ojalá la persona tienda a reducir su consumo e idealmente pudiera no consumir. Ya ese es el ideal. Ahora, si va a consumir, porque sin duda, como te decía, somos un país que consume alcohol, poder tener en cuenta estas recomendaciones que yo te mencionaba en sentido de moderar este consumo en base a estas medidas que son las recomendadas. ¿Bien?
Ahora, bueno, el tema de las personas, ¿qué podrían hacer? Porque, a ver, tengo entendido que cuando las personas ya se hace habitual y tienen la posibilidad, por ejemplo, de darse cuenta que están habituados a cometer, ¿cómo se llama?, a consumir más de 4 medidas, ¿cierto?, al día. Y se da cuenta y digo, ya, yo Belén me doy cuenta que estoy tomando y cada vez que yo voy a la cocina, que tengo una mesa, ¿cierto?, bien agradable, me fumo un cigarrito y me tomo mi traguito. Y eso lo repito durante varias veces al día. Un tips, yo creo, y corrígeme, sería cambiar de lugar. Porque así me lo dijo una profesora, para poder tratar adicciones debería en cierta medida cambiar el lugar, pues. No sentarse a fumar el cigarrito ahí, sino que ir rotando. Mira, ahí te doy rápidamente algunas recomendaciones. Efectivamente también hay varios tips, como tú dices, varias recomendaciones que están de hecho puestas que las ha informado, ¿no es cierto?, el Ministerio, y que también las personas pueden acceder a ellas a través de la página del servicio y la página del Ministerio, porque están disponibles como guías de cuidado para las personas, digamos. Claro. Una de ellas es la que tú mencionas, que tiene que ver con poder generar algunos cambios de hábitos. Nosotros le llamamos el hecho de, como aparece señalado, es como tenerlo de cierta manera fuera de la vista. Claro. Ahora, por 2 razones fundamentales. Uno, porque en la medida que yo lo tengo también siempre a la vista, es un recordatorio y es una facilidad en la mano también de poder beber más, ¿no es cierto? Sí. Y también se recomienda, porque en este contexto no hay que perder de vista que es importante y es recomendable también mantenerlo fuera del alcance de los niños o de los adolescentes. Estamos todos en casa, estamos todos confinados, ¿no es cierto? Y una de las recomendaciones que se da también tiene que ver con eso. Ahora hay otros también que tienen que ver con, y que nos parecen a nosotros como muy prácticos, ¿no es cierto? Uno, como te decía, es poder tener a la vista la cantidad que estoy consumiendo, ¿no es cierto? Sí. Poder tener a la vista, no es lo mismo un trago de cerveza que un whisky doble, digamos, ¿no es cierto? No. Porque algunos dicen, pero eso también es un trago. Bueno, para nosotros eso cuenta como una medida doble, ¿ya? Eso no es un trago, qué sé yo. Lo otro muy importante tiene que ver, es una sugerencia que se ha dado, es intentar durante el día, si la persona va a beber, ojalá hacerlo hacia la tarde o hacia la noche, digamos. ¿Ya? A veces puede ser bien tentador, ¿no es cierto?, durante el día, como estamos muchos en la casa o en teletrabajo, y también por el tema de que se comparte el lugar con adolescentes, con niños. Entonces es una indicación que también se ha sugerido, ¿no es cierto?, sí, como recomendación, tener muy claro que el alcohol obviamente no nos protege del coronavirus, ¿no es cierto?, como por ahí en algún momento se había sí, estado señalando. Que el alcohol, por supuesto, no tiene propiedades desinfectantes ni nada, sino que lo que se usa es el alcohol desnaturalizado, ¿no es cierto?, que es lo que todos conocemos, el gel, en fin. Así como también es súper importante como tips el poder tener claro de que deben haber días también sin beber, ¿ya? Eso es muy importante, la estrategia o el tips señala definir días libres de alcohol, como se llama, ¿ya? La recomendación es que idealmente en la semana fueran 2 a 3 días libres de consumo, ¿ya? En los cuales las personas no consumen. No consumen. Y lo último es no tener reserva. Eso también se recomienda en la guía de cuidado, la guía práctica. Todo esto pensado en el contexto también de COVID-19, ¿ya? Se sugiere no tener reserva de alcohol en la casa, las circunstancias en las cuales estamos actualmente. Lo importante es planificar, ¿cierto?, mejor las compras, pero teniendo esta recomendación también a la vista. Bien, pues Rodrigo, escuchaba sus recomendaciones, que son muy buenas para aquellas, sobre todo ahora que se acerca el fin de semana y el Día del Padre. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad también conversando más temas de salud mental, que es un tema muy preocupante hoy en día por la pandemia. Muchas gracias por el espacio. Tomarme 10 segundos básicamente para recordar a las personas que ante estas preocupaciones u otras que tengan que ver con su salud mental, están disponibles también las formas de atención tanto del servicio como del Ministerio. Salud Responde en el 600-360-777, ¿sí? Y también el call center del Servicio de Salud para recibir consultas, dudas, inquietudes respecto de estos y otros temas, sobre todo el COVID, sí, el 800-123-591, y el Fono Drogas 1412, que funciona las 24 horas
y hay orientación profesional en estos fonos. Muy bien, pues, muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias, un abrazo y nos encontramos pronto si Dios quiere. Que estés muy bien. Ya pues. Vale. Gracias. Chao, Chao, gracias chao. a usted. Vamos a hacer un alto y regresamos inmediatamente junto a Coffee Break en Canal 21.